A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a tener un programa muy especial en esta edición de A Punto en Línea para redes sociales y el canal 11 del Zulia y la 88.1 FM Fe y Alegría. Nuestro invitado, Francisco Rodríguez, economista muy conocido en Venezuela y muy conocido en los círculos, digamos, de análisis económico del continente. Además, dirige una organización muy importante que se llama Petróleo por Venezuela. Y te damos la bienvenida, Francisco. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar nuestra conversación con un tema que pareciera o es fundamental y ha sido un poco tu lucha durante los últimos años, que es tratar de hacer un taima, como decíamos cuando éramos niños, sacar el conflicto multidimensional que vive Venezuela de la confrontación política para darle una canalización económica a la grave crisis. ¿Hasta dónde cree Francisco Rodríguez que es posible lograr? Bueno, yo creo que no solo es posible, es necesario, es indispensable y es en realidad en este momento la principal alternativa que tenemos los venezolanos para abordar los problemas más graves que aquejan a la gente. La realidad es que nosotros estamos en medio de un conflicto político prolongado, un conflicto al cual no se le ve salida, no se le ve solución. Como en muchos conflictos, lo que ocurre es que al principio ambas partes piensan que ellos van a ganar. Entonces piensan que esto va a ser algo que no va a durar mucho, que ellos se van a imponer y no quieren pensar en el futuro. Pero a medida que se prolonga, nosotros vemos que ninguno de los dos lados está claramente prevaleciendo. Ni Nicolás Maduro ha buscado, ha conseguido el reconocimiento internacional que él estaba buscando, ni mucho menos el acceso a las cuentas de Venezuela en el exterior, ni a los mercados petroleros y financieros. Y Juan Guaidó no ha conseguido, la oposición no ha conseguido el control político del poder bajo el territorio. Entonces, en esa situación de impasse, esa situación de empate catastrófico, la pregunta es cómo nosotros podemos hacer para que eso no afecte a los venezolanos de la forma en la que lo está afectando. Y eso lo que quiere decir es que tenemos que buscar acuerdos concretos, específicos, donde las partes decidan poner a un lado bajo, y esto solo va a ocurrir si hay una presión muy fuerte sobre ambos, de parte de la sociedad civil, de parte de la comunidad internacional, de parte de la opinión pública, que ambos decidan poner al lado el conflicto, la lucha por el poder, por lo menos para poder llegar a acuerdos para atender problemas específicos, concretos de la gente y lograr proteger a la gente, proteger a los venezolanos de los efectos colaterales de esta crisis política. ¿Qué componentes deben formar parte de esa presión de la sociedad civil venezolana? ¿A qué me refiero con esto? Desde el punto de vista del gobierno de Maduro, es un gobierno con una gran asesoría cubana. Cuba tiene una experiencia muy amplia en el tema de resistir sanciones y de resistir embates, y ellos han sometido a su pueblo a la peor tragedia para sostenerse en el poder. Por otro lado, hemos escuchado del mundo de Guaidó cosas lastimosas, como el embajador en la OEA decir que se intenta con las sanciones generar una crisis profunda que permita un alzamiento popular. O sea, jugar al dolor de la gente es muy terrible. Quisiera que me dijeras cuáles son los elementos que tú consideras que deben estar alrededor de esa presión de la sociedad civil, de esa presión de la sociedad venezolana para obligarlos a buscar una negociación. Sí. Bueno, fíjate, es una situación muy compleja, como tú bien la describes. A veces cuando uno habla de Venezuela y trata de caracterizarlo, uno se acuerda de aquella historia de Rey Salomón cuando las dos madres le llevan el bebé. Salvo que en este momento, si nosotros tratamos de adaptar ese cuento de Venezuela, es como si las dos madres dijesen, no, no importa, corten al bebé en dos, porque ese bebé es mío y yo no voy a reconocer y como yo no voy a reconocer que no es mío, entonces yo prefiero que lo corten en dos. Eso es lo que está pasando en Venezuela en este momento. Y yo creo que ahí, fíjate, lo primero que hay que entender es que ninguno de estos movimientos es monolítico. Estos movimientos, tanto lo que encabeza no solo Guaidó, sino el grupo de partidos identificados en el G4 y lo que encabeza Nicolás Maduro y el grupo en la coalición gobernante y en la coalición del PSV, son partidos, son movimientos políticos, hay gente que hace política, hay gente que tiene aspiraciones y hay gente
normal y corriente que quiere el bien del país de ambos lados. Y yo creo que en ese sentido la presión tiene que estar constantemente dirigida hacia ellos, o sea, hacia hacerles ver que es necesario que ellos sean capaces de acordar por lo menos ciertos acuerdos básicos específicos para que Venezuela no se vea totalmente desvalida, y mucho más frente a una crisis como la crisis del COVID. Y nosotros estamos viendo un ejemplo muy concreto en este momento, en el caso de las vacunas, por cierto. Acuerdos que van para atrás y van para adelante y entonces uno de los lados lo rompe y los otros se terminan acosando el uno al otro. Y eso pasa mucho en toda la historia de los acuerdos, no solo en Venezuela, en todas las sociedades en conflicto, eso es normal. Y el hecho de que los acuerdos se rompan no quiere decir que uno tiene que dejar de trabajar en ellos. Siempre cuando un acuerdo se rompe, salen de ambos lados los más radicales a decir, fíjate que yo te dije que no teníamos que ponernos de acuerdo con ellos porque el acuerdo se iba a romper. No, o sea, lo que hay que hacer es comenzar a trabajar de nuevo para poder volver a armar esos acuerdos. Y la presión tiene que ser muy clara. La presión tiene que ser la de que ambos lados sepan que ellos van a pagar un costo muy significativo y que se le va a hacer claro a los venezolanos que si los acuerdos se están bloqueando, ahí hay una responsabilidad y hay una responsabilidad compartida. Y ese mensaje también tiene que ir hacia la comunidad internacional. Yo creo que la comunidad internacional es extremadamente importante en el conflicto actual venezolano porque el conflicto actual venezolano se ha internacionalizado. En lo que ocurrió, lo que comienza a ocurrir a lo largo de los últimos 4 años es que ambos lados deciden que le van a pedir a sus aliados internacionales, a la gente que los apoya internacionalmente, a que vengan a ayudarlos y a que pongan su respaldo, sea a través de reconocimiento, sea a través, en el caso de Maduro, de las compras de petróleo y ayudarlos a vencer a las sanciones que están siendo impuestas por el aliado del otro lado. Y yo creo que ahí lo que sí es muy importante es dirigirse hacia la opinión pública internacional. O sea, yo creo que la sociedad civil tiene que entender que la opinión no solo pública, sino en los círculos de formulación de políticas y en el debate público académico en Estados Unidos, en Europa y en otros países, es extremadamente importante que se ponga de relieve la necesidad de estos acuerdos. Por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil venezolana y una gama muy amplia de organizaciones, dentro de las cuales se encuentra Petróleo por Venezuela, pero también se encuentran organizaciones, por ejemplo, como Provea, han tenido una posición muy decidida con respecto a las sanciones del diésel, pidiendo que en Venezuela se vuelvan a permitir los canjes de diésel, alertando sobre las consecuencias humanitarias de no permitirlos. Y eso ha tenido un impacto sobre la discusión pública estadounidense y yo creo que nosotros muy probablemente en los próximos meses y no semanas vamos a ver una decisión de la administración Biden en ese sentido, abriendo más espacio para los canjes de diésel. Entonces, ahí, pero además lo que hay que recordar es que estos dos lados tienen sus aliados y si sus aliados los presionan, o sea, aquí, si Estados Unidos y Europa le dicen a la oposición que tiene que entrar dentro de acuerdos humanitarios y China y Rusia le dicen a Maduro que tiene que entrar en estos acuerdos humanitarios, yo creo que estos acuerdos humanitarios se van a lograr por el rol tan importante que tienen estos jugadores internacionales. Y por eso es que hay que llevar temas como este al espacio en el que, y ahora con la administración de Biden, que está un poco más dispuesta a buscar acuerdos internacionales, a los espacios en los cuales ese tipo de acuerdos se buscan y se negocian, tales como el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que yo creo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría, con el apoyo de Estados Unidos y Europa, pero también con el apoyo de China y Rusia, apoyar un acuerdo humanitario para Venezuela que permita, por ejemplo, que Venezuela recupere acceso a los mercados petroleros para poder generar recursos para atender su crisis humanitaria. Ahora, ¿no tienes tú temor de que en medio de este juego de relaciones internacionales Venezuela pudiera ser terminando o pudiera terminar siendo un peón del juego de Putin, del juego de los chinos, del juego de los norteamericanos, del juego de los europeos, porque eso pudiera también profundizar el conflicto venezolano? Si la geopolítica no es una geopolítica para solucionar, sino para la confrontación, pudiéramos terminar siendo un peón. De acuerdo, pero ese es un peligro que ya estamos corriendo. Yo creo que más bien mi propuesta lo que hace es reducir ese peligro porque lo que estamos haciendo, lo que estamos planteando es sacar ciertas dimensiones del espacio de la confrontación. O sea, fíjate, en este momento la oposición acudió a Estados Unidos
a Europa y a un grupo de países latinoamericanos englobados sobre lo que se llamó el Grupo de Lima, y el gobierno de Maduro también acudió a sus aliados por otro lado, a Cuba, China, Irán, Turquía. Lo que dado que ambos están contando con este apoyo tan fuerte, entonces corremos el peligro justamente que tú señalas. Nosotros corremos el peligro de que mañana Biden se reúna con Trump y terminen diciendo, bueno, ¿sabes qué? Nosotros nos retiramos de Crimea y ustedes dejan de fastidiar a Venezuela. Perfectamente puede pasar eso. O sea, ojo, de repente en Venezuela queremos que sea al revés, pero podría ser así. Entonces nosotros al final podemos terminar convirtiéndonos en una pieza de negociación entre esos dos actores. Pero eso es porque nosotros somos parte de la confrontación entre esos actores. El planteamiento que yo estoy haciendo es que se le presente a la comunidad internacional una propuesta para atender la crisis humanitaria venezolana y se pueda ir a los chinos, a los rusos, a los americanos, a los europeos y decirles, mira, aquí todos, a pesar de que hay un problema geopolítico entre ustedes, todos tenemos interés y queremos que se atienda la crisis económica y humanitaria venezolana. Todos tenemos interés en que Venezuela se vacune, porque si Venezuela no se vacuna en el contexto de un mundo y de una región que se está vacunando, es un riesgo enorme para todo el mundo. Entonces, lo que lo que se puede plantear y lo que se puede lograr son acuerdos en los cuales la conversación, tanto de la comunidad internacional como de la comunidad nacional y de la sociedad civil, sea dónde es que nosotros conseguimos puntos de entendimiento que nos permitan separar el conflicto político, dejarlo por un lado, no eliminar ese conflicto político, va a seguir estando ahí, esa lucha por el poder va a seguir estando ahí, pero donde podamos acordar que nos vamos a enfocar en ciertos temas de relevancia humanitaria. Y yo creo que ese acuerdo también lo pueden aceptar y adoptar de esa forma las grandes potencias internacionales que tienen interés y que quieren que se resuelva la crisis humanitaria venezolana, y en ese sentido podemos lograr espacios de entendimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Muy bien, Francisco, vamos a identificar el canal. Al retorno vamos a particularizar entonces la propuesta. Has propuesto, vamos a hablar del tema vacunas, que es el tema más inmediato en el tema pandemia, que ya recrudece de un modo alarmante en Venezuela. Ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, voy a hablar de Imagine, asesores comunicacionales, expertos en marketing digital, expertos en el manejo de redes sociales. Aumente sus ventas, contrate a la gente de Imagine para que le manejen sus redes sociales. Llámelos al 0414-650-8898 o visítenos en nuestras redes sociales @Imagine en línea. Imagine, asesores comunicacionales. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos, con el economista Francisco Rodríguez. Debo hacer mención que Francisco es hijo de un muy conocido dirigente político y economista venezolano, Gumersindo Rodríguez, del cual hay mucha bibliografía, mucha obra escrita y mucha acción política. No debo dejar de recordar a tu padre en este momento. Pero te decía, particularicemos un poco. Tenemos varias crisis andando en el país, entre ellas la pandemia. Han crecido las cifras de muertos ya se elevan oficialmente a 14. La academia dice que multiplique por 8 y dará más o menos una idea de lo que está pasando. ¿Cómo conseguir una negociación que permita hacer un intercambio, por ejemplo, petróleo por vacunas? Sí. Bueno, fíjate, el tema del petróleo por vacunas es un tema muy, muy particular y que se enlaza y pareciera enlazarse con otra propuesta que nosotros hemos hecho, pero yo quisiera separar eso por un momento y hablar más ampliamente del problema de vacunación. El problema de vacunación al que se enfrenta un país como Venezuela, que se enfrenta a todos los países en este momento, es que hay una sobredemanda a nivel mundial por vacunas. Efectivamente, todos los países están buscando comprar vacunas y los países que pudieron actuar antes y que tenían más medios económicos para hacerlo, lo lograron hacer temprano. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el caso de Chile, a finales del tercer trimestre del año pasado ya había suscrito contratos con compañías que estaban produciendo vacunas, contratos que en ese momento eran condicionales porque todavía no se sabía que las vacunas iban a funcionar, pero efectivamente ha podido desplegar un programa de vacunación. Entonces, Venezuela
y nosotros desde ese momento hemos estado planteando la necesidad del acuerdo, pero lamentablemente no fue algo a lo que se le prestó atención y por lo tanto llegamos a este momento bastante retrasados. Entonces, ahora, en este momento en que hay un cierto retraso y hay una sobredemanda en este mercado mundial, tú tienes que tratar de hacer todo lo posible por traer cuantas vacunas sea posible, desde donde sea posible conseguirlas. Y eso lo que quiere decir es que tú deberías ser capaz de interactuar con el mayor número de proveedores. Ahora, ¿cuál es el problema? El gobierno de Maduro tiene varios problemas en interactuar con muchos proveedores de vacunas. Uno de los problemas tiene que ver con y curiosamente quisiera aclarar algo aquí, no es tanto un tema de dinero, porque el plan de vacunación como tal de Venezuela, un plan de vacunación integral de Venezuela, costaría entre 300, 400 millones de dólares, que es un monto accesible para Venezuela. Estamos hablando de que en el Banco Central hay aproximadamente 6.000 millones de dólares de reservas internacionales, que no es mucho, pero excede de una forma suficientemente holgada el requerimiento para pagar este plan de vacunación. El problema tiene que ver con la capacidad que tiene el gobierno de Maduro para hacer pagos en el sistema de pagos internacionales. O sea, no hay ningún banco estadounidense ni europeo en este momento que acepte una transferencia del gobierno de Maduro. Y esto no tiene que ver con sanciones, no es un problema de sanciones, es un problema mucho más amplio. Y por eso no se puede solucionar a través de una excepción humanitaria de las sanciones, o solamente a través de esa excepción. Es un problema que tiene que ver con que el que tiene la capacidad legal para manejar las cuentas de Venezuela en Estados Unidos, por ejemplo, es Juan Guaidó. Entonces, si a un banco norteamericano, Citibank, a Chase, a Bank of America, le llega una transferencia de Maduro, ellos tienen la obligación legal de no aceptar esa transferencia o de congelar los fondos. Porque técnicamente esa es una transferencia de lavado de dinero, en el sentido de que Maduro no tiene autoridad legal para movilizar el dinero venezolano. Entonces él técnicamente está movilizando dinero robado y un banco reacciona de la misma forma en la que reaccionaría si le llamamos tú o yo y le decimos que le estamos transfiriendo 100 millones de dólares a una cuenta del Estado venezolano. O sea que estamos hablando de la necesidad de construir un acuerdo Maduro-Guaidó. No hay Claro, para otro lado. no hay vueltas. Y ese es el problema. O sea, cuando Maduro se pone a hablar de petróleo por vacunas, es como que Guaidó no existiese. Entonces Maduro no quiere reconocer que él necesita a Guaidó. Y cuando la Asamblea Nacional dice que están aprobando los recursos para el mecanismo COVAX, no mencionan a Maduro en ningún lado. O sea, tú ves esa resolución de la Asamblea Nacional y pareciera una resolución de una Asamblea normal nacional en un país normal, un poder legislativo normal, que el gobierno le pidió una asignación presupuestaria y decidieron aprobarla. Entonces, de hecho, tú sabes la cosa más curiosa, que es que cuando se llegó al acuerdo, que por cierto es un acuerdo que todavía sigue vivo, para el mecanismo COVAX, el único funcionario que de algún gobierno que se refirió a ese acuerdo como un acuerdo Maduro-Guaidó fue James Story, el embajador de Estados Unidos. Él fue el único que dijo, y además no solo se refirió a él, sino que dijo que Estados Unidos felicitaba a Maduro y Guaidó por haber llegado a ese acuerdo. Pero ni Maduro dijo que era un acuerdo con Guaidó, ni Guaidó dijo que era un acuerdo con Maduro. Entonces, ahora, este problema solo se puede solucionar de la mejor manera, de la forma óptima para el país, para que nosotros podamos traer tanto vacunas rusas como vacunas chinas, como vacunas de Pfizer, las vacunas que se considere que son las apropiadas para Venezuela y podamos utilizar todos los recursos que nosotros tenemos, porque además estamos hablando de las vacunas, de comprar las vacunas, estamos hablando de asegurar la cadena de frío, estamos hablando de dotar a los hospitales para lidiar con el problema que tenemos ahora, que es el gran surgimiento de casos de enfermedades. Estamos hablando de la necesidad de hacer, como han hecho otros países, un programa, y eso a nosotros lo venimos sugiriendo desde principios del año pasado, desde principios de la pandemia, de transferencias monetarias a las familias, por ejemplo, $100 por familia para generar un incentivo para que la gente pueda cumplir con el distanciamiento social. Entonces, ahora, todo eso requiere una movilización de recursos, que es una movilización de recursos importantes. Y esa movilización de recursos es una movilización que solo se puede destrancar, solo se puede lograr en la medida en que tanto Guaidó, que tiene el acceso a las cuentas internacionales, y Maduro, que tiene el control del territorio, sean capaces de acordar una acción conjunta.
Ahora, Ojo, con el prestigio que tiene Francisco Rodríguez, tiene un prestigio muy bien ganado como economista, como académico, has intentado tender puentes entre ambos sectores. Tú no eres un hombre de la derecha, digamos, de la derecha rancia que el gobierno pudiera ver con ojeriza, ni eres un hombre de la izquierda radical, de modo que la oposición no te va a ver con ojeriza. Has tratado de lanzar puentes entre ambos sectores. sí, cómo no. O sea, nosotros, el trabajo de la organización que yo fundé en el 2019, la Organización Petróleo por Venezuela, es precisamente de tratar de establecer estos puentes. Nosotros hemos tenido conversaciones con representantes de ambos sectores, les hemos hecho nuestros planteamientos, pero nosotros vemos nuestro rol como, en parte, sí, un rol de poder interactuar cuando es apropiado a nivel privado con a cada una de las partes, pero también de promover el debate público sobre este tema, porque yo creo que lo que es importante por encima de todo es que la sociedad entienda la necesidad de estos acuerdos. El debate político venezolano, o sea, tú hablaste de los extremos de derecha e izquierda, el debate político venezolano está capturado por unos polos que en cierto sentido no quieren que se llegue a un acuerdo porque no quieren, están en la misma trampa en la que están Guaidó y Maduro, no quieren reconocer la existencia del otro. Y piensan que si reconocen al otro, y mucho más si reconocen la necesidad de llegar a acuerdos y la necesidad de encontrar terrenos de entendimiento con el otro, entonces van a estar sacrificando una pelea que ven como una pelea que tiene que llegar hasta el final. Ahora, lo que yo creo que es muy importante que nosotros aclaremos y que la sociedad entienda, y por eso es que para mí la discusión pública es incluso más importante que la discusión privada a este nivel, es que nosotros no tenemos otra alternativa sino llegar a estos acuerdos. El país no va a poder conseguir soluciones a sus problemas urgentes si las partes no dejan a un lado la confrontación. Y eso lo que quiere decir es que tenemos que entender que ambas partes son partes del país que nosotros necesitamos construir. O sea, que hay ambos lados. El problema político venezolano para mí es fundamental. Es que ambos lados, o por lo menos los sectores más radicales que llevan la voz cantante muchas veces en los debates, se imaginan a un país sin el otro. O sea, cuando tú oyes hablar a Maduro, a Delcy Rodríguez, a Diosdado Cabello, ellos están pensando en un país en el que no existe oposición, o por lo menos en el que no existe la oposición que a ellos les disgusta, la oposición con la que ellos sienten que no pueden convivir. Y cuando tú ves el caso de la oposición, también es lo mismo. Ellos están pensando en un país donde no existe chavismo. Y ninguno de esos dos países es posible. Y yo creo que si nosotros, que si nosotros no nos sobreponemos a esa forma de pensar en el país, entonces no vamos a conseguir una salida estable, aunque aquí se dé una transición. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia hubo una transición, salió Evo Morales, ¿y qué fue lo que pasó? Bueno, simplemente que ese grupo que tomó el poder no fue capaz de conseguir el apoyo de la mayoría de los bolivianos porque todavía la mayoría de los bolivianos apoyaba fuertemente el proyecto de Evo Morales. Lo mismo está a punto de pasar, si las encuestas no se equivocan, lo mismo está a punto de pasar en Ecuador, donde el candidato correísta va de primero en las encuestas. Incluso en Perú vemos a una candidata de izquierda, Verónica Mendoza, que le está yendo muy bien. Y hay algo que a veces se quiere ignorar sobre Venezuela, y te lo digo desde la perspectiva, mira, yo he sido muy, muy crítico del chavismo. Yo fui en el 2004 destituido por la mayoría chavista de la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, después de que mostré que se habían desviado 2,3 billones de bolívares que tenían que haber ido al Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica, se habían desviado para otros fines. Ahora, y yo a lo largo de los últimos 20 años he mantenido una postura muy crítica de todas las políticas de Chávez y de Maduro. Ahora, sin embargo, yo creo que es importante entender que, de acuerdo con lo que nos dicen todos los estudios de opinión pública, en este momento, un número muy significativo de venezolanos que, de acuerdo a la mayoría de los estudios de opinión pública, es más de la mitad, se sienten identificados con la figura de Hugo Chávez.
piensan que Hugo Chávez hizo un buen gobierno. Yo pienso que Hugo Chávez hizo un mal gobierno, pero la mayoría de los venezolanos piensan que Hugo Chávez hizo un buen gobierno. Les gustaría que Chávez siguiese siendo presidente. O sea, entonces, si nosotros no conseguimos espacios de entendimiento en un país donde hay quienes lo vemos de una forma y hay quienes lo ven de otra forma, entonces nosotros no vamos a ser capaces de conseguir una nación que tenga una posibilidad de vivir una democracia estable. O sea, la democracia no solo tiene que ver con llegar a un acuerdo para que se hagan elecciones, porque por cierto, esos acuerdos se han llegado antes y eso no necesariamente quiere decir que el perdedor de esas elecciones reconoce que perdió las elecciones. Entonces aquí hay que llegar, nosotros tenemos que ser capaces de pensar en un nuevo contrato constitucional, social, nacional, un nuevo acuerdo que nos permita llevar al país hacia adelante. Pero eso está muy lejos en este momento, porque estos dos lados tienen visiones tan irreconciliables que yo creo que por donde nosotros tenemos que comenzar es por estos acuerdos pequeños, acuerdos para resolver el problema de la vacunación, acuerdos para resolver el problema de cómo hacer que la gente pueda cumplir con el distanciamiento social y con las cuarentenas sin pagar un costo económico muy, muy fuerte personalmente. Acuerdos para resolver el problema de la electricidad. De hecho, eso se intentó en el 2019, se planteó un acuerdo y otra vez las fuerzas políticas no permitieron que eso se llevase a cabo. Ese tipo de acuerdos nosotros tenemos que irlos construyendo de forma de poder sentar las bases de la colaboración, de la cooperación entre ambas partes para comenzar a resolver problemas del país sin que estas partes pongan necesariamente totalmente al lado sus diferencias, pero por lo menos que consigan, como es normal en una democracia, que se consigan espacios de entendimiento para resolver problemas de la gente. Vamos a identificar, y al retorno quiero hablar, en algún momento le leí al padre Ugalde hablar de hace falta que aparezca un Wolfgang Larrazábal ante la tiranteza, ante esta situación. Wolfgang Larrazábal no solamente debe ser, digamos, no necesariamente es una persona, también pudiera ser una actitud de las personas, una actitud más, digamos, que permita llegar a puntos de entendimiento para que sobreviva el país, que creo que en este caso es lo más importante. Ya regresamos con Francisco Rodríguez. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, voy a hablar de Imagine, asesores comunicacionales, expertos en marketing digital, expertos en el manejo de redes sociales. Aumente sus ventas, contrate a la gente de Imagine para que le manejen sus redes sociales. Llámelos al 0414-650-8898 o visítenos en nuestras redes sociales @Imagine en línea. Imagine, asesores comunicacionales. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos, mis queridos amigos. Te comentaba, Francisco, que en algún momento el padre Ugalde habló de Wolfgang Larrazábal, pero Wolfgang Larrazábal no necesariamente es una persona. Wolfgang Larrazábal también pudiera ser una actitud de la sociedad a buscar puntos de entendimiento que no sea la liquidación del contrario, porque si algo está demostrado hasta este instante es que no hay modo de liquidar al contrario. Estoy totalmente de acuerdo, y eso es lo que te muestran todos los estudios de opinión pública en este momento. Los venezolanos que se sienten identificados con cada una de las dos partes son un número bastante pequeño. La mayoría de los venezolanos quiere otras salidas, la mayoría de los venezolanos quiere buscar espacios de entendimiento, la mayoría de los venezolanos les gustaría a alguien que no fuese un representante de ninguno de estos dos polos. Y sí, es cierto que la mayoría de los venezolanos, la abrumadora mayoría de los venezolanos rechazan a Maduro. Bueno, hoy es cierto, no lo era hace 2 años cuando irrumpió en la escena política, pero hoy es cierto que la mayoría de los venezolanos también rechazan a Guaidó. Pero va un poco más allá de esto, porque digamos, por ejemplo, un tema, y es un tema en el que yo, digamos, he tenido una posición desde hace tiempo y que la he mantenido consistentemente, el tema de las sanciones. La mayoría de los venezolanos, la mayoría abrumadora de los venezolanos están en contra de las sanciones económicas, no de las sanciones personales. Las sanciones personales tienen muchísimo sentido. En un país que no tiene una administración de justicia confiable, tiene sentido que la comunidad internacional imponga penas a personas asociadas con delitos como narcotráfico, como violaciones de derechos humanos. Pero sanciones que golpean a todo el país, a toda la economía, que profundizan la crisis económica humanitaria, y que no perjudican a los actores, ni a los actores que los están promoviendo, ni a los actores que supuestamente son el blanco de esas acciones. No tienen sentido, son contraproducentes
y son crueles en realidad, son crueles sobre los venezolanos que tienen que vivir esa situación. Entonces, pero lo que nosotros nos conseguimos es que la mayoría de los venezolanos quiere entendimiento, quiere buscar espacios comunes, está en contra de la agresión de un lado contra el otro, está en contra de las violaciones de derechos humanos de Maduro, está en contra de las violaciones de los derechos democráticos por parte de la gente de Maduro, está en contra de las sanciones económicas, que son una violación de los derechos económicos de los venezolanos por parte de la oposición. Entonces nosotros tenemos que buscar un espacio de discusión y un espacio amplio que le hable a esa gran mayoría de venezolanos, esa mayoría de venezolanos que lo que quieren es vivir en un país en paz, en un país donde los gobernantes se ocupen de tratar de resolver los problemas y que lo pueden hacer bien o mal y en todo caso se les castiga si lo hacen mal a través de un proceso electoral, pero no un país en el cual los políticos están más interesados en luchar por el poder que en lo que pasa con la gente. Y yo creo que ese espacio existe y yo creo que ese es un espacio de búsqueda del entendimiento y de búsqueda de un proyecto nacional que se va a imponer necesariamente y que se debe imponer en los próximos años. En la campaña del 2018 fuiste asesor y recorriste al país apoyando a Henry Falcón como una fórmula para confrontar al chavismo, pero también como una fórmula de centro político. Yo te estoy viendo el rostro y estoy pensando en un economista muy reputado, bengalí, Amartya Sen, con propuestas que cuando le dicen, bueno, ¿usted qué piensa del crecimiento económico? Y bueno, a mí me gusta el crecimiento económico, pero también me gusta saber a quién favorece. Hacia dónde estoy buscando es qué propuestas se pueden hacer desde el centro político que incluyan las propuestas que hace Maduro sobre justicia social, sobre proyección de la sociedad, sobre algunos hechos de democracia directa, que no necesariamente son malos, digamos, y las propuestas de liberalismo económico, de libre mercado, de alternancia democrática. ¿Cómo hacer para buscar un centro político allí? ¿Cómo lo ves? Sí. Yo sí creo que el venezolano quiere y el venezolano aspira a ese planteamiento de centro porque es el único planteamiento que puede hacer que los venezolanos nos reencontremos en una idea de acuerdo nacional, en una idea de proyecto de país. Yo vería ese impulso como un impulso que no trata necesariamente de construir sobre los planteamientos de los sectores más extremos, sin desacreditarlos, porque por supuesto que todos ellos, como tú dices, digamos, tienen algunos conceptos que tienen su valor y que han sido sus contribuciones importantes en momentos dados. Pero yo creo que lo que nosotros nos tenemos que plantear es cómo nosotros conseguimos formas distintas de responder preguntas que partan desde una óptica que no sea la óptica de la confrontación. O sea, yo creo que el problema fundamental del planteamiento de Chávez, que después del planteamiento que toma Maduro, es que es un planteamiento inherentemente confrontacional, es un planteamiento que parte de la idea de que los grupos a los cuales ellos estaban tratando de desplazar al poder en el principio, que eran los grupos de la Cuarta República y ciertas élites económicas, eran los enemigos a vencer y que solo bastaba con tomar el control de lo que ellos controlaban, como por ejemplo la idea de que PDVSA era un Estado dentro del Estado, entonces lo que tenía que hacer era que PDVSA la capturase efectivamente el Estado y el gobierno. Bueno, vemos a qué fue a lo que llevó ese tipo de ideas, pero nosotros vemos muchas veces exactamente la misma actitud por parte de los grupos de oposición. Y fíjate que yo desde desde finales del 2019 y durante todo el año 2020, estuve consistentemente haciendo planteamientos para pedirle al gobierno de Guaidó que utilizase su acceso a cuentas en el exterior, que utilizase su capacidad de movilizar recursos y de representar al país frente a muchos gobiernos, para que hiciese algo para atender directamente a los problemas de los venezolanos. Y en algún momento les dije y le escribí a Guaidó y le escribí al presidente de la Comisión de Finanzas, al presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional con una propuesta diciéndoles, mire, incluso les hice los planteamientos, aquí están los planteamientos, aquí están las cosas que ustedes pueden hacer
poniéndose de acuerdo con Maduro. Ahora, si ustedes me dicen que es imposible ponerse de acuerdo con Maduro, aquí están las cosas que pueden hacer sin ponerse de acuerdo con Maduro. Hagan un programa de transferencias a los venezolanos, a los migrantes venezolanos en el exterior, que en este momento, eso, bueno, sigue ocurriendo, pero en ese momento, a principios de la pandemia, fue algo muy, muy fuerte. Están siendo despedidos, botados de los lugares donde estaban arrendados, o sea, están siendo expulsados esencialmente bajo, además, ataques xenofóbicos muy fuertes. Bueno, que el gobierno, si el gobierno de Guaidó controla recursos en el exterior y controla, y ellos mismos admiten que tienen acceso a cientos de millones de dólares, si no miles, y además es el gobierno que puede movilizar recursos a través de cuentas internacionales, y es el gobierno que reconocen en los países donde están la mayoría de esos migrantes, que reconocen como gobierno legítimo de Venezuela en Colombia, en Ecuador, en Chile. Entonces, bueno, que se haga un programa de transferencias a los migrantes venezolanos en el exterior. Y fíjate que el enfrentamiento que yo tuve esas ideas a mí me sorprendió mucho porque incluso, vamos, algunos de los representantes del gobierno de Guaidó se sintieron incluso directamente atacados por esas ideas. En un momento en el que lo que nosotros estábamos planteando más bien era una forma de orientar la acción del gobierno interino hacia resolver los problemas de la gente. Y lo que yo me di cuenta es que lamentablemente hay grupos en ambos sectores, tanto en el interinato como en el gobierno de Maduro, para los cuales lo único importante es la lucha por el poder. Y Ahora, lo único que ellos querían saber era si eso les iba a ayudar a ganar la lucha por el poder, y si no, no estaban dispuestos a hacerlo. Esa es la está, forma de pensar que hay que cambiar. sí, ya estamos casi terminando, pero tengo que preguntarte, ¿ha habido fallas en construir una narrativa que sea más poderosa que la narrativa de Maduro y más poderosa que la narrativa de Guaidó? Una narrativa donde los venezolanos se vean reflejados y encontrados. ¿Cuál ha sido la falla allí? Sí, ha habido muchísimas fallas. Bueno, primero de todo que es difícil, porque cuando uno está en medio de una confrontación entre dos bandos y tú tratas de ocupar un espacio del centro, entonces básicamente lo que te expones es al fuego cruzado, lo que te expones es que al final te terminan disparando los dos. Y además tú tienes un problema muy fuerte, que es que en el caso de la oposición, y vamos, considerándome yo a mí mismo opositor y el grupo que yo apoyé en el 2018, un grupo que venía de la oposición, Henry Falcón venía de la Mesa de Unidad Democrática, la forma en la que cuando uno trata de presentar ideas distintas, de desligarse de las ideas de los sectores más extremos, los ataques con los que uno se consigue pueden ser muy, muy fuertes, porque estos grupos lo ven incluso como una traición. A veces la agresión. Fíjate, tú que yo incluso llegué hasta estar en una situación un poco extraña en la cual el presidente del banco, de la Junta ad hoc del Banco Central de Guaidó, Ricardo Villasmil, me acusó a mí de traición a la patria. Él y yo de verdad que cuando vi eso no podía entender muy bien de qué era de lo que él estaba hablando, pero para él puede hacer cualquier planteamiento distinto. O sea, en el fondo te consigues con una forma de pensar por parte que no es muy distinta de la forma que uno está acostumbrado a ver en el mazo dando. Entonces, ahí yo sí creo que construir este espacio es difícil. Por supuesto, sí, creo que ha habido fallas y cada vez, tanto en el 2018, cuando yo participé directamente en la campaña, como en el 2020, que no lo hice, pero claramente, digamos, estuve a favor de la idea de participar en las elecciones y creo que además el tiempo nos está dando la razón, porque ahorita todos los partidos de oposición están viendo cómo participan ahora en las elecciones regionales después de haber entregado las presidenciales y las parlamentarias. Pero después de cada una de esas derrotas, yo siempre he dicho que la primera reflexión que tiene que hacer alguien que tomó partido en una elección de esas es qué es lo que nosotros hicimos, por qué fue que nosotros no pudimos convencer y en todo caso asumir la responsabilidad de la derrota. Ahora, asumir la responsabilidad de la derrota quiere decir que no tienes por qué andarle echando culpa a otros. Ahora, también eso no quiere decir que tú vas a abandonar tu posición. O sea, tú sigues luchando por lo que tú crees. Nosotros seguimos luchando y yo sigo luchando
por una Venezuela en la cual se pueda conseguir un proyecto en el cual los venezolanos nos podamos unir en torno a una idea de país y donde podamos conseguir espacios de entendimiento, donde los que vengan del chavismo, los que vengan de la oposición, todos podamos sentirnos parte de ese país. Bueno, Francisco, para nosotros ha sido un verdadero placer compartir contigo estos 3 segmentos del programa. La audiencia seguramente va a disfrutar mucho y espero que podamos tener próximos encuentros. Muchísimas gracias, Francisco. Tu despedida para los venezolanos. Bueno, gracias a ti, ¿no? Como siempre, un gusto conversar. Y bueno, seguimos trabajando. Yo creo que este trabajo lo tenemos que hacer entre todos. Cada uno de nosotros puede poner un poquito, pero en realidad es algo que tenemos que hacer en el día a día. El entendimiento se construye desde la propia casa, desde la propia persona de uno. Nosotros tenemos que buscar espacios de entendimiento con todos aquellos con quienes nosotros pensamos diferente, y si nosotros lo logramos hacer y tenemos esa actitud, yo creo que nosotros vamos a poder avanzar poco a poco hacia un mejor país. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. A punto con Juan Carlos Fernández.